Bienvenidos, bienvenidas al stand de la Secretaría de Políticas Universitarias. Comenzamos con la primera charla del día. Hoy nos visita el docente e investigador Mario Patricio Levita. Viene de la Universidad Nacional de La Matanza y nos va a hablar sobre el compromiso social de las universidades en torno a las neurociencias. Bienvenido, Mario, cuando quieras. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos, para todas. Verdadero gusto. Ahí está, un verdadero gusto estar acá. Celebro estas iniciativas de la Secretaría de Políticas, de las Secretarías de Políticas Universitarias. Ahí está. Disculpen los avatares tecnológicos a veces. Como decía, entonces celebro estas iniciativas de la Secretaría de Políticas Universitarias que, bueno, permiten un poco trasladar lo académico, un poco al llano, compartirlo con personas que quizás no son de la universidad y así poder intercambiar y enriquecernos mutuamente. La charla, el encuentro de hoy, se titula El compromiso social de las universidades en torno a las neurociencias. Y la verdad lo considero muy acertado, muy acertado este título, dado que los conocimientos, las conclusiones a las que arribamos en el marco de estos proyectos son de gran utilidad e implicancia para el conjunto social, ¿sí? No solo para los ámbitos de la docencia e investigación, sino para el conjunto social. Por eso entiendo y entendemos, en el marco del grupo de investigación que integro, que estos conocimientos deben ser difusivos y democráticos. Cuando digo difusivos y democráticos, que deben estar disponibles para toda la comunidad. En ese marco es que en la Universidad Nacional de La Matanza, el año pasado, el anteaño, previo a la pandemia, hemos tenido la iniciativa de neurociencia popular. ¿Y de qué se trataba esto? En un aula, los vecinos de la zona se acercaban para poder conversar acerca de estas cuestiones, ¿sí? Con lo cual podían acceder a conocimientos básicos que realmente eran de vital importancia. Por poner un ejemplo, un vecino que tenía un tema de violencia familiar, ¿sí? Una cuestión, le pudimos explicar que en el caso de un adolescente, ¿sí? La corteza prefrontal cerebral no alcanzaba su pleno desarrollo hasta los 25 años, con lo cual en la toma de decisiones que requerían premeditación intervenía directamente la amígdala cerebral, con lo cual las decisiones, dicho coloquialmente en caliente, eran precipitadas, eran aceleradas. Y así un montón de cuestiones de la vida diaria que pudimos quizás conversar saliendo un poco de lo que es la academia en sentido de contenidos complejos y demás. Así que bueno, me parece muy acertado el título. Dicho esto, la idea que yo tenía para el día de hoy y que les vengo a proponer tiene que ver con contarles un poco lo que venimos haciendo y un poco los ejes fundamentales de nuestro trabajo. Podríamos charlar horas y horas de esto, pero bueno, la idea es que podamos tener un pantallazo. En ese sentido, me parece pertinente recordar que en la década del 80, durante el siglo pasado, se empezaron a generar algunas investigaciones que intentaron explicar diversos aspectos del comportamiento humano. Y todas concluían en que el cerebro era la clave. Como era lógico de esperar, todas las áreas involucradas, porque, insisto, nosotros proponemos un trabajo multidisciplinario, desde la psicología, desde la psiquiatría, desde el ámbito forense. Entonces, todas estas áreas empezaron a reaccionar y se generó una discusión vivaz, dinámica al respecto. El arribo de estas cuestiones al ámbito jurídico, que es donde me desempeño, no se hizo esperar. Y es que en ese contexto, desde el año 2016, en la Universidad Nacional de La Matanza, estamos abocados a investigar los alcances de este fenómeno. En la actualidad somos un grupo de investigación que cuenta con 25 integrantes, ¿sí? De distintas disciplinas. Tenemos
varios abogados, doctores en ciencias jurídicas, tenemos psiquiatras, tenemos psicólogos, tenemos forenses y que pertenecen a diversas casas de estudio. Que esto es un aspecto que me interesa destacar. Nosotros somos plenamente conscientes que la cuestión de las neurociencias, el neuroderecho y las neurotecnologías se estudian en distintas casas de estudio. A veces lo que nos falta es conexión entre nosotros. Yo sé perfectamente que la Universidad de Buenos Aires está haciendo un trabajo muy interesante al respecto. Sé que en la Universidad Nacional de Córdoba, que contamos con integrantes de esa universidad en nuestro proyecto, están haciendo un gran trabajo también. Pero a veces no tenemos toda la conexión que quisiéramos para poder abordar esta cuestión en conjunto. Así que eso también es un aspecto que estimamos que debemos tener en cuenta. Entonces, bueno, como les decía ahora, hecho este pequeño introito, vamos a comentar algunos aspectos fundamentales de la neurociencia y el neuroderecho. En primer lugar, me gustaría mencionar lo que es el libre albedrío. Y con la llegada de nuevas tecnologías que permitieron explorar el cerebro, se empezaron a quizás establecer distintos interrogantes acerca de su funcionamiento. Entonces, un científico estadounidense, Benjamin Libet, hizo un experimento que me parece muy interesante comentarlo, el cual consistía en medir la actividad cerebral. Y como resultado de este experimento se llegó a la conclusión de que existe actividad cerebral previa a la toma de decisiones conscientes. O sea, tenemos actividad cerebral previa a la toma de decisiones conscientes. Entonces, si bien es cierto que aún falta avanzar mucho en este sentido, creo que la cuestión del libre albedrío debemos abordarla con espíritu crítico. Como un segundo ítem, en lo que es los elementos fundamentales de todas estas cuestiones, tenemos la teoría de la memoria. Y la teoría de la memoria, o la memoria, históricamente se concibió como un comportamiento estanco, inmutable, como si fuera un archivo en esta computadora. Nuevos estudios científicos que han trabajado esta cuestión, entre los que podemos destacar los de la científica Loftus, Elizabeth Loftus, han demostrado que esto no es así, sino que un hecho posterior al que motivó el recuerdo o incluso un sueño pueden ser suficientes para modificar el recuerdo. O sea, se ha demostrado que es posible, dicho de otra manera, la creación de recuerdos falsos, ¿sí? ya sea provocado de manera espontánea, aleatoria o por agentes externos que tienen dicha intención, ¿sí? Desde esta investigación, y acá tengo que confesarles algo, la mayoría somos abogados, pero bueno, desde esta investigación y a sabiendas de que el sistema judicial se basa fundamentalmente en prueba testimonial, proponemos el estudio de todas estas cuestiones a efectos de definirlos, enmarcarlos y enunciarlos en los ámbitos pertinentes, haciendo hincapié en la fragilidad del recuerdo como elemento vital para el proceso de descubrimiento de la verdad. Planteamos un interrogante en relación a esta cuestión, la fragilidad del recuerdo, la fragilidad del recuerdo y la problemática que se nos genera considerando especialmente que los procesos judiciales se nutren de pruebas testimoniales, ¿sí? Los recuerdos pueden ser alterados por hechos posteriores, ya sea de manera espontánea o sea de manera intencional por algún agente con algún interés creado. Bueno, insisto, planteamos el interrogante. Y cuando hablo siempre de plantear interrogante, espíritu crítico, ¿por qué es esto? Porque estos son fenómenos que los estamos estudiando actualmente, ¿sí? Hay un continuo avance en relación a esta cuestión. En el día de ayer, que esto lo iba a decir al final, pero bueno, se da ahora y lo comento ahora, tuvimos un trabajo similar a este, quizás con mucha más gente y en otro ámbito, pero bueno, en un punto similar en cuanto a transmitir los lineamientos fundamentales en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿sí? Y uno de los diputados dijo, esto es legislar para el futuro, ¿sí? Abordar las temáticas de neurociencia, neuroderechos, es legislar para el futuro. Entonces, bueno, no tengo verdades reveladas en esto,
¿sí? Esto es una cuestión que se está desandando por nuestros días y que va a tener implicancias seguramente en 20, en 30 años. Pero por eso es importante empezar a abordarlo desde hoy. Continuando con los aspectos fundamentales entonces de lo que es el neuroderecho y demás, pasaremos a hablar entonces, ya nombramos el libre albedrío, teoría de la memoria, hablaremos de la culpabilidad penal, ¿sí? Entonces acá vuelvo a alguna cuestión vinculada a la problemática del libre albedrío, ¿sí? Fíjense que tenemos en algún punto están moviéndose los cimientos de la discusión del determinismo y el libre albedrío, ¿sí? Y esto tiene que ver con las afirmaciones que les mencionaba antes, que postulan que la libertad de voluntad es una ficción, ¿sí? Entonces, aparece sobre el derecho penal la necesidad de repostular o replantearse algunos lineamientos de la culpabilidad. Fíjense que la culpabilidad penal reconoce como uno de los elementos que les son propios la libertad de voluntad. La libertad de voluntad. Entonces, bueno, si estamos cuestionando el libre albedrío, ahí tendremos alguna complicación. La verdad que los juristas no son muy amigos, digo no son, porque si bien yo soy abogado, soy más amplio en esto, pero bueno, los juristas no son muy amigos de que quizás especialistas de otras áreas se incluyan o opinen acerca de estos cometidos, pero igualmente dejamos planteada la cuestión. Bueno, si realmente estamos hablando que a nivel cerebral, que existe actividad previa a la toma de decisión consciente, bueno, la libertad de voluntad como componente del juicio de reproche que permite determinar que estamos frente a un delito imputable a una persona, bueno, vamos a necesitar de algún modo profundizar acerca de estas cuestiones. Respecto a otro de los temas fundamentales sobre los que estructuramos también nuestra investigación, está la cuestión de la inimputabilidad, ¿sí? La actual noción de inimputabilidad que todos ustedes habrán escuchado posee serios problemas cuando se la aborda desde la perspectiva de la neurociencia. Y se ha demostrado que es posible que una persona comprenda la criminalidad del acto que realiza, pero así todo no haya podido dirigir sus acciones. Se muestra posible. Entonces, se cuestiona, se observa con recelo el hecho de que no haya una regulación intermedia, ¿sí?, en el derecho penal entre la inimputabilidad y la imputabilidad. Recordemos que en el ámbito del Código Civil y Comercial existe este eslabón intermedio. En cambio, en la legislación penal no está contemplada esta situación, ¿sí?, con lo cual se le da un tratamiento idéntico a una persona, ¿sí?, que se encuentra sana a una que probablemente no. De este modo encontramos alguna reserva desde el plano del principio de igualdad y proporcionalidad, que son principios estructurales, ¿no?, en el derecho penal. Proponemos el estudio de esta temática a efectos de poder diseñar una legislación superadora, ¿sí?, que permita diseñar una legislación superadora que sea propia para aquellas personas con discapacidad mental, siempre desde la perspectiva del respeto de los derechos humanos, ¿sí? Todo nuestro proyecto de investigación, que ahora voy a ir más tarde sobre esto, pero ya que lo mencionamos, entiendo pertinente también enunciarlo, plantea el abordaje de todas estas cuestiones siempre pasado por el tamiz de postulados de ética y de derechos humanos. Eso es importante también que lo tengamos en cuenta. Otro de los elementos estructurales sobre lo que fundamos también nuestro trabajo es el derecho penal juvenil. Y la problemática penal juvenil ha sido estudiada desde un primer momento, ¿no?, por parte de neurocientíficos y demás. Entonces, como les decía al principio, se ha determinado que la corteza prefrontal, lo que les decía al principio, que es una parte de vital importancia, ¿sí?, en la toma de decisión consciente, no se encuentra totalmente desarrollada hasta los 25 años de edad.
Y los procesos de mielinización de las cortezas frontales no logran alcanzar su total desarrollo hasta pasados los 25 o hasta los 30 años incluso. Con lo cual se observa que en los adolescentes, ¿sí?, esta falta de desarrollo produce en la toma, o produce, mejor dicho, que en la toma de decisiones que no son conscientes intervenga la amígdala cerebral, esto que les decía antes. Entonces, esta parte del cerebro reptiliano incita a la toma de decisiones imprudentes, precipitadas, aceleradas y hasta en algún punto temerarias. Desde esta investigación entendemos que el abordaje de la problemática penal, o de la temática, no necesariamente problemática, de la temática penal juvenil debe ser planteada como un episodio propio del desarrollo humano. Y dicho esto, entendemos que la disminución o la baja de la edad de imputabilidad, con todos estos antecedentes que le estoy mencionando, no sería per se la solución. Habría que abordar la cuestión quizás como un elemento propio del desarrollo humano a partir de todos estos conceptos que les venía mencionando. Otro de los ejes troncales de nuestro trabajo son los conflictos éticos y de derechos humanos, ¿sí? La aplicación de novedosas técnicas de neurociencias, tales como los neurogadgets o los neuroenhancements, ya vienen siendo desarrollados por empresas multinacionales de gran importancia. Les podría mencionar varias, una de ellas es Google, otra es Apple. Este tipo de tecnologías permitirían en un futuro cercano el desarrollo de aplicaciones con tan solo el pensamiento, ¿sí? Actualmente, este tipo de desarrollos está representando avances en cuestiones médicas, como por ejemplo la posibilidad de control control remoto de brazos robóticos a través de tecnologías basadas en encefalogramas, ¿sí? Hay algunas personas que manifiestan que que en el marco del uso de estas tecnologías estamos frente a la posibilidad de un hackeo cerebral. Entonces es que proponemos el análisis de estas cuestiones desde una perspectiva de derechos humanos, en las cuales no sean las grandes empresas quienes establezcan límites claros para aplicaciones, sino que los límites surjan de políticas públicas, de políticas estatales, siempre desde el respeto de los principios de la ética y de los derechos humanos, respetando la dignidad humana. Otro de los elementos, ¿sí?, que tomamos en cuenta en el marco de nuestra investigación, u otra de las cuestiones que abordamos, es la prueba neurocientífica en los tribunales, ¿sí? Y en primer lugar, acá hay que recordar que nuestro sistema de justicia se basa en la amplitud probatoria, ¿sí? Entendemos entonces que toda innovación tecnológica que sea pasible de ser utilizada en los tribunales debe superar los requisitos de admisibilidad probatoria, ¿sí? Por eso entendemos fundamental la capacitación de todos los operadores judiciales, incluyendo colegios de abogados, en temáticas neurocientíficas. Y acá, bueno, les voy a contar una noticia reciente que nos genera mucho orgullo a todos los que integramos este proyecto de investigación, que nuestro director, el doctor Marinaro, ha tenido una reunión con el presidente de la Corte de Salta para empezar a implementar estos proyectos de capacitación para operadores judiciales. Así que bueno, estamos dando los primeros pasos en ese sentido. Otro de los elementos que también estamos trabajando, u otro de los ejes troncales de nuestro trabajo, es la neuropredicción y tratamiento penitenciario, ¿no? Y en el tramo de la ejecución de la pena, acá hago una aclaración porque no necesariamente todos tengan que ser abogados. Una vez que una persona imputada por un delito requiere una condena que adquiere firmeza, empieza un tratamiento penitenciario, que bueno, tiene distintas características que no vienen al caso. Lo que
Lo que sí me interesa comentarles es que, lógicamente, lo que se busca es la resocialización. Entonces, esa persona, a lo largo de su proceso de resocialización, va a ir accediendo conforme a requisitos objetivos y subjetivos a distintos institutos que, entre otras cosas, le pueden permitir una libertad anticipada, como siempre en el marco del proceso de resocialización, reinserción. Entonces, para tramitar esos institutos, el juez que ejecuta la pena se nutre de informes que dan cuenta de, bueno, el desempeño institucional. Desde nuestro proyecto y con siempre anclaje en el respeto por los derechos fundamentales y la dignidad humana de los condenados, proponemos la utilización de técnicas neurocientíficas que permitan determinar las prognosis de peligrosidad en el marco de estos institutos, estos informes y demás. Un poco, estos son los aspectos estructurales sobre los que estamos trabajando y entendemos que en virtud de que las neurociencias y los neuroderechos, o por lo menos la concepción que nosotros tenemos, es que se tratan de un fenómeno interdisciplinario en el cual intervienen la psicología, la psiquiatría, la robótica, la inteligencia artificial y demás, debe ser abordado como una política pública, ¿sí? Una política pública que permita mejorar la calidad de vida de las personas, ¿sí? Por eso entendemos que estos conocimientos son de suma utilidad para la comunidad y en ese sentido los trabajamos, los abordamos y los proponemos en el marco de nuestro proyecto de investigación en la Universidad Nacional de La Matanza. Así que bueno, un poco esto es lo que les preparé hoy para comentarles. Si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión que quiera plantear, alguna sugerencia o algún comentario, alguna pregunta, los escucho. Tenemos el micrófono abierto por si hay alguna duda, alguna pregunta, Vicky. Yo quisiera saber un poquito más, perdón porque lo voy a expresar mal porque no recuerdo el término exacto, pero hablaste algo de microgadgets o eso del hackeo cerebral, o cómo funcionaría hipotéticamente en el caso de que esto se desarrolle, o cómo está funcionando ahora, si es que ya está funcionando. Bien, perfecto, sí. A ver, lo que acá se está hablando es de interfaces cerebro-máquina. Entonces, bueno, lo que se mide, la actividad cerebral, ¿sí? Uno de los, no quiero explayarme de más, pero uno de los derechos que probablemente tengan que ser regulados a partir del reconocimiento de las neurociencias es la identidad cerebral. El funcionamiento del cerebro, o en el marco del funcionamiento del cerebro, se transmiten ondas eléctricas. Poder medir esas ondas eléctricas o poder en algún modo direccionarlas permite el control de aplicaciones con tal solo el pensamiento, ¿sí? Entonces los neurogadgets son estas técnicas o son estos dispositivos que regulan estas cuestiones. Por eso insisto, tenemos que ser cautos y siempre trabajarlos desde la perspectiva de los derechos humanos. Existen cascos de electrodos que permiten estas cuestiones, ¿sí? El control de aplicaciones con tal solo el pensamiento. Totalmente, por eso puedo sonar reiterativo en este sentido, pero bueno, por eso comento siempre, la regulación no puede venir desde las empresas privadas, o entendemos nosotros que no puede venir de intereses privados creados a tales efectos, porque ahí quizás los fines últimos no van a ser el bienestar, no van a ser probablemente el desarrollo, sino que van a tener que ver con beneficios particulares, que es lo que no queremos. Por eso insisto, yo acá siempre soy cauto cuando me toca dar alguna charla o hablar de esto. Yo acá no vengo con verdades reveladas. Yo acá vengo a contar una realidad, una cuestión que se está desarrollando por nuestros días. Y esto es lo apasionante de esto. Por eso es importante poder regularlo. Por eso es importante saber que
la falta de regulación de estas cuestiones, a raíz de la pregunta acá de la compañera, puede concluir o puede terminar en vulneraciones a derechos fundamentales. Por eso entendemos pertinente regularlos, por eso entendemos pertinente que probablemente, y en relación a las cuestiones que yo dije o que referí brevemente, la problemática penal, sea necesario reconocer en el marco de un derecho al normal desarrollo, incluir el desarrollo neuronal, probablemente. Las cartas que reconocen los derechos del niño hacen referencia a un normal desarrollo. Y probablemente debamos incluir en el marco de ese normal desarrollo un desarrollo neuronal. Todas estas cuestiones hoy están en boga, ¿sí? Entendemos que las políticas públicas deben ir orientadas en este sentido a regularlas y probablemente a reconocer nuevos derechos. Un poco es esa la idea con la que nosotros trabajamos. ¿La compañera también? Sí. Hola. Hola. Sí. No, tengo como que muchas preguntas, pero... Nosotros también, nosotros también. Así que... No, como que hay algo de esto que traía Vicky, como que creo que tiene que ver con tu respuesta a esto de como una tecnología que apueste también desde una mirada de perspectiva de derechos y de inclusión en términos de la vulnerabilidad, y vos traes esto del sistema penitenciario, que es un sistema que está como megamente marginado, vulnerado, hay muchísimas problemáticas con respecto a estos sectores y más en los penales juveniles. Y mi pregunta es, ¿cómo es, o sea, voy a traer un prejuicio, que es un prejuicio social que está instalado en cuanto a que el grado de participantes de los penales juveniles, por decirlo de alguna así, de los detenidos, tienen un grado de vulnerabilidad muy alto, y donde se instala la neurociencia desde la perspectiva de inclusión, porque según lo que contaste, lo que narraste, se quita todo el contexto de estas personas, y que es un problema muy grande porque no se dan resoluciones, sino que son, bueno, no sé, imagino que has ido a penales o conoces el nivel de participantes, conoces como en toda la normativa jurídica que hay un nivel de marginación muy grande, y como dónde está puesto Bien. el contexto en todos estos pibes y pibas que son detenidos y no se les da futuro, no hay políticas para resocializar, y Claro. cómo funciona esto. Bien, bueno, yo omití comentarlo porque, bueno, no pensé que vendría al caso. Sí, conozco bien esa problemática, yo trabajo en la Cámara Penal de La Matanza. Bueno, la respuesta podría ser muy amplia, pero bueno, vamos a centrarnos en las neurociencias. Sí, claro, a partir de los postulados de la neurociencia, ¿sí? Y siendo plenamente conscientes de estas quizás cuestiones propias del desarrollo humano, ¿sí? Entendemos que en el marco del derecho penal juvenil deben tomarse en cuenta y probablemente deban readaptarse los derechos, o probablemente deban ampliarse, ¿sí? O probablemente deben ampliarse. ¿Por qué? Porque lógicamente, en virtud de esta cuestión que es propia de la evolución humana, los jóvenes o niños que se encuentran, en este caso como estamos hablando en contextos de encierro, deben realizar un tratamiento específico, ¿sí? Deben realizar un tratamiento específico atendiendo especialmente su problemática, ¿sí? ¿Sí? Y su situación de vulnerabilidad. Totalmente, coincido con la moción de la compañera, y estas tecnologías tienen que ser utilizadas en ese sentido, para darle un tratamiento acorde a sus necesidades y que puedan volver a la sociedad en un contexto, que esto me parece fundamental, en un contexto superador al que ingresaron, que no vuelvan a ese contexto de vulnerabilidad, y si vuelven, que vuelvan con herramientas tales, ¿sí?, que parte de estas herramientas nos las van a dar estas ideas que venimos trabajando, que les permitan sobreponerse y no volver a caer en el sistema de las agencias penales. Coincido. ¿A qué te referís cuando decís un tratamiento? Porque un tratamiento de una persona en contexto de encierro, que es menor de edad, en cuanto a encima ahora se está queriendo bajar la ley de imputabilidad para los...
La edad, perdón. Pero cuando decís eso, como ¿A qué me refiero lo que con hay que ver tratamiento? con tratamiento, porque Sí. un pibe vuelve y no tiene una estructura familiar que lo contenga, no tiene una educación, no tiene Claro. una perspectiva laboral, no tiene Bueno, una perspectiva de pertenencia, son un montón de No, cosas seguro, seguro. Cuando, del orden social. bien. Cuando yo me refiero a tratamiento, quizás es un término técnico. Las actividades tratamentales, en contexto de encierro, tienen que ver con actividades educativas y actividades laborales. En el caso de los menores, la Ley Penal Juvenil establece un régimen específico. Acá tendríamos que hacer un distingo. Menores imputables y no imputables. Menores de 16 años no se les puede imponer ninguna medida de coerción. Únicamente una medida de seguridad basada en su contexto de vulnerabilidad. Estas cuestiones que vos manifestás son abordadas por distintos dispositivos. Por ejemplo, en el Departamento Judicial de La Matanza hay un dispositivo municipal que se encarga de todas estas cuestiones. Entrevistarse con la familia, ver de qué modo se le puede dar un contexto distinto. Muchas veces es el propio menor el que no quiere volver al barrio en el que estaba. ¿Por qué? Porque es temeroso a la violencia institucional. Claro que pasa. Lógicamente, formar a todos los operadores que influyen en este proceso a que quizás con estas ideas, ¿no? Estas ideas de la neurociencia entendidas como que el menor tiene características especiales, vamos a darle un tratamiento acorde, creo que pueden ser superadoras. Bajar la edad de imputabilidad desde nuestro espacio entendemos que no es la solución. Pero sí, totalmente, coincido y espero que estas tecnologías, estos nuevos conceptos, estas nuevas ideas puedan contribuir a esta cuestión que vos manifestás, atendiendo la situación puntual en la que se ven inmersos, la situación de vulnerabilidad puntual, vulnerabilidad quizás desde el contexto externo, pero desde la propia neurobiología también, ¿sí? Considerar especialmente estas cuestiones. Comparto tu moción y espero que sean de aplicación. Bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario que quieran hacer acá, Mario? ¿No? Bueno, cerramos entonces. Bueno, muchas gracias. La verdad fue un gusto compartir con ustedes. A disposición. Lo último que les digo es que si quieren ver alguna otra cuestión vinculada a este tema, nosotros tenemos un canal de YouTube, Neuroderecho Argentina, y mi correo electrónico, ¿sí? Si alguien no se anima a decirme que no le gustó la exposición o cualquier otra inquietud que tengan, mariopatriciolevita@gmail.com. mariopatriciolevita@gmail.com. Con todo gusto estamos en contacto. Gracias a todos. Levita con y B a todos. corta. Levita con B corta. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Mario. No, gracias. Cerramos con un fuerte aplauso. Gracias por venir. No, gracias a ustedes.